Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Agricultura Andina. Agricultura Andina para todos los países andinos y para los Andes del Perú, para la familia andina, para las mujeres andinas. Este es un programa que viene en relación al proyecto que tenemos en el Centro de Investigación Agrícola y Tecnológica CIATECNO. Es la red de agroparques andina. Y este programa hoy día lo vamos a dedicar a la investigación científica y aquellas cosas que tenemos que ir dejando en el pasado porque ya no tienen más cabida en el presente. Los nuevos conocimientos, los nuevos retos, los nuevos descubrimientos hacen que tengamos que dejar las cosas obsoletas por las cosas que nos hacen mejorar cada día. Y es así como el caballo fue desplazado, ¿no?, por los motores a combustión, y los motores a combustión están siendo desplazados por los drones. Y las comunicaciones vía satélite están cada día más enlazándonos a nivel global, y ya los problemas que vemos, que son nuestros problemas del día a día, los solucionamos no pensando en nuestro ámbito cercano, sino en el ámbito global. Entonces, la investigación científica tiene un porqué. Y esto está relacionado a los hombres y mujeres andinos que van a escuchar este programa, y a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, para motivarlos e incentivar en ellos la investigación científica. Vamos a ver muchos temas, variados temas, que tienen que ver con la red de agroparques andina y tienen que ver con las líneas de investigación que venimos desarrollando. Muchas de estas cosas están relacionadas con los últimos descubrimientos. Los descubrimientos que a través de los últimos 50 años, ¿no?, se han ido dando, y de los cuales yo he tenido, vamos a decir, conciencia de estos cambios. No es lo mismo aquella química orgánica que yo estudiaba en los libros en la universidad y que exponía en clase, porque yo estudié en una universidad en donde el maestro no enseñaba nada. El maestro solamente era un moderador de la discusión en grupo sobre un tema que ya estaba previamente establecido y que todos sabíamos el mismo tema, y que él se dedicaba a la calificación de este aprendizaje. Esta es la nueva educación. A todos los jóvenes les voy a invocar y les vamos a hacer ejemplos de qué cosa es una buena educación y qué cosa es una educación retrógrada y ya obsoleta, repetitiva, memorística, que no tiene ningún sentido, pero que todavía se utiliza en los colegios primarios, secundarios y a niveles universitarios y a niveles de maestría y doctorado. Bueno, hay tanto que ver. Empecemos.
Controles, por favor. El que les quiero hablar Nuestro primer video para ir comentando. He buscado una serie de videos que nos puedan ilustrar e irles diciendo cuál es mi opinión. Una simple opinión, pero que creo que va a nacer dentro de ustedes la posibilidad de un cambio. Adelante, Controles. Yo diría los últimos 6 o 7 años, en colaboración entre Alemania, Chile y Estados Unidos, ha estado mucha gente trabajando en esto. Y es un proyecto que tiene que ver con un experimento muy antiguo, la verdad, que se hizo ya en el siglo XVIII por Joseph Priestley. Es un experimento muy famoso, un experimento brillante, en el que lo que Joseph Priestley hizo fue tomar un ratón, lo puso en un compartimento cerrado y el ratón moría. Y esa no es la parte brillante del experimento. La parte brillante del experimento es que si en estas mismas condiciones él ponía una planta, entonces el ratón ya no moría, ¿ya? Y él ya en 1800 o 1700 y algo concluye entonces que los animales respiran algo que las plantas producen. Que él no sabía lo que era, él hablaba de que las plantas purificaban el aire, pero realmente no sabía lo que era. Y eso que producen las plantas nosotros sí sabemos que es el oxígeno, ¿ya? Y este oxígeno se produce en una reacción muy compleja de un punto de vista bioquímico, pero bastante simple de entender. Lo que hacen las plantas es tomar la molécula de agua, que está compuesta de hidrógeno y oxígeno, y con la energía de la luz la rompen. Entonces liberan los átomos que componen la molécula de agua, y estos átomos son hidrógeno. Solamente para tomar este ejemplo, ¿no? Y si puede los controles mantener esa última vista sobre la partícula de agua y oxígeno, ¿no? Que es liberada por la reacción de la fotosíntesis. O sea, agua más luz, ¿no? Es el producto final, ¿no? La disgregación de la molécula de agua en un hidrógeno y dos oxígenos. Y esta reacción tuvo su primer estallido, vamos a llamarle, cuando las plantas o las algas, las microalgas, cayeron al mar. Cayeron al mar hace millones de años. En ese momento en el que la tierra no era tierra, era roca, era un mineral que había emergido de las profundidades en lava incandescente y que a través de miles de años, cientos de años, se fue enfriando. Y en ese momento cae un meteorito de hielo. Estas cosas las enseñan ahora a nivel de maestría y doctorado. Señores, ¿por qué nos van a tener en el ocultismo, en la ignorancia? ¿Por qué solamente para aquellos beneficiados, doctores de la ciencia? Esto tiene que saberlo todo el mundo. Este origen de la vida en nuestro planeta es exógeno. Entonces, no es que la vida se haya formado en nuestro planeta. No, señor. La vida llegó a nuestro planeta y cayeron en esa bola de hielo las bacterias, los virus y los hongos. Y también unas microalgas. Entonces, vamos a decir que esa semilla de la vida cayó a la tierra. No vamos a ahondar más, porque la imaginación humana y el espíritu humano nos lleva a poder querer entender. Y desgraciadamente hay cosas que no podemos entender,
el ser humano y a través de la ciencia, lo que tenemos que hacer es asombrarnos. Es asombrarnos porque se nos abre una ventana. Y esta ventana es aquella que cayó hace millones de años a la Tierra y formó la primera fotosíntesis. Pero la fotosíntesis demoró muchos millones de años, mientras que las bacterias podían producir energía y disgregar las partículas de agua y producir una energía eléctrica. No fue hasta que esa célula llamada bacteria, en su parte más íntima de la energía en la mitocondria, dentro de la célula, formara parte ya del tejido vegetal incipiente en una microalga. Y desde allí, en una unión genética, bacteria y planta se unieron para comenzar a formar la energía que nos produciría el oxígeno que este planeta no tenía en ese momento, pero que teníamos un vasto mar, y es ahí donde las microalgas se formaron con gran extensión y gran número, y comenzaron a generar el oxígeno necesario para la vida. Y ahí esa microalga quiso entrar al continente, a tierra, bueno, llamamos tierra, a la roca madre, ahora sí nos podemos entender, a la roca madre, a la madre roca que existía en ese momento, pero no tenía forma de adherirse, porque esa microalga, que ya conocemos su fósil, no tenía raíz. Entonces, al no tener raíz, no había forma de que se subiera a la roca. Y es ahí donde se formó el primer bionte. Este primer bionte, relacionado a una especie diferente, que es el reino fungi, el reino de los hongos, se unió a la microalga en su tallo poroso incipiente, y a través de las hifas salieron fuera del cuerpo de la microalga, alimentando de esta manera en una comunicación inteligente que todavía no alcanzamos a comprender los científicos, pero que intuimos, porque hay una comunicación maravillosa. La planta le pide lo que necesita a este microorganismo, a este hongo, que ahora ya sabemos que es una micorriza arbuscular. Arbuscular porque está dentro de la célula en forma de arbúsculo, y que esta célula íntimamente ligada ya a la genética de la planta, le trae a la planta el alimento que la planta necesita, y comienza a disolver la roca con la capacidad que los hongos tienen para digerir los minerales y obtener así lo que la planta, en este caso la microalga, necesita. La planta, en retribución, le da la azúcar que necesita esta claro, es un
un hongo microscópico, esta micorriza. Y este primer bionte es el que da origen al reino vegetal. Sigamos, por favor. Esta reacción porque todo el oxígeno que nosotros respiramos viene de acá, y toda la energía que nosotros consumimos también viene de acá. ¿Sí? Y eso es importante porque además de que los ratones se morían o no se morían, esto pone de manifiesto un hecho que es súper importante, y es que existe una dependencia extrema de la gran mayoría de los animales al oxígeno que producen las plantas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un infarto, lo que está pasando en el infarto es que al no llegar oxígeno a los tejidos infartados, los tejidos se mueren. Los tumores, por ejemplo, muchos tratamientos son resistentes porque tienen bajas concentraciones de oxígeno. Si tenemos una hemorragia, mucho de lo que está pasando ahí tiene que ver con que la sangre ahora es incapaz de transportar el oxígeno de las plantas hacia el resto de los tejidos, y así una infinidad de distintas patologías. Algunas de esas que vamos a ver ahora, por ejemplo, son las úlceras crónicas, que son heridas que no cicatrizan precisamente porque no hay suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, cuando uno piensa en esto, se hace la pregunta de por qué, si el oxígeno es tan importante, nosotros no somos capaces de almacenar o producir oxígeno, ¿ya? Y si pensamos en otras moléculas que también son importantes para la biología, como por ejemplo el calcio, vemos que durante la evolución se desarrolló un tejido que está especialmente diseñado para almacenar calcio. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos calcio, lo que hacemos es tomarlo de los huesos, ¿ya? Y el calcio no es la excepción es el oxígeno. Si pensamos en otras moléculas importantes como la energía, también tenemos tejidos especializados en almacenar energía, que como vemos acá el tejido adiposo. Ya es un tejido que al almacenar energía nos da cierta independencia, y esa es la razón por la cual nosotros podemos no estar comiendo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer cuando respiramos es todo el tiempo estar metiendo en oxígeno. Pero la razón de que podemos aguantar más tiempo sin comer que sin respirar es porque tenemos un tejido que almacena energía. Cuando uno lo plantea desde un punto de vista evolutivo, uno pensaría que si el oxígeno es tan importante y no lo hacemos, no lo almacenamos, no lo producimos, tiene que ser por alguna razón quizás fuerte, poderosa. Es decir, por ejemplo, el oxígeno es muy reactivo, entonces si uno lo almacenara podría explotar, o ocuparía un volumen muy grande, entonces no cabría, o es muy inestable, cosas por el estilo. Pero si nosotros observamos bien la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los mamíferos marinos son capaces de almacenar oxígeno, ¿ya? Las ballenas, los delfines, las focas. Y por eso es que las ballenas y los delfines y las focas pueden estar más tiempo bajo el agua, porque pueden almacenar oxígeno. Y hay otros organismos que son más interesantes aún, y que a mí por lo menos me gustan más, que son estos que están acá, que coloquialmente se conocen como plantimals, ¿ya? Que serían una especie de mezcla entre planta y animal. Este en particular, que se llama Lisa clorótica, lo que hace es que para parecer hoja y camuflarse a los predadores, incorpora cloroplastos en su cuerpo, cloroplastos de algas. Entonces lo interesante que tiene este bicho es que si nosotros lo ponemos en agua sin oxígeno y sin comida, él es capaz de producir su propio oxígeno y su propia comida si es que lo iluminamos, ¿ya? Y les muestro esto porque esto ejemplifica que la... Y podemos ver, ¿no?, cómo se comienza a desarrollar el pensamiento científico. Y comenzamos a preguntarnos si hubiese pasado así o si hubiese pasado hasta, no sé, ¿cuál es el destino? ¿Por qué las cosas sucedieron de esta manera? Entonces encontramos las razones, encontramos los porqués del inicio de la vida, y vamos encontrando los elementos constitutivos de la generación de la energía y la producción de los insumos que intervienen en los organismos vivos. Entonces ahora sabemos, pues, ¿no?, que la fotosíntesis, esta maravillosa reacción que tienen las plantas, ¿no?, también la puede tener el reino animal. Y entonces nos hacemos muchas preguntas. Conozco un investigador muy interesante que habla sobre la fotosíntesis humana. Una cosa que tienen que saber
jóvenes, muchachos peruanos, estudiantes de secundaria, de primaria, que siempre hay que pensar relacionando las cosas con la duda. Hay que dudar todo lo que se ve. Si se mueve, está vivo. No necesariamente. Por algo se moverá. La Tierra es redonda. No, señor, ¿quién ha dicho eso? No, pues ingeniero, es que todo el mundo sabe que la Tierra es redonda. Discúlpeme, señor, hay que ponerse a estudiar. La Tierra está achatada en los polos. Puede parecer una naranja, más, no tanto una mandarina, pero no me digan que es redonda. O sea, repetimos las cosas porque las escuchamos y de generación en generación vamos arrastrando la ignorancia y cuando tenemos el conocimiento, pues ya no deberíamos de decir que la Tierra es redonda porque está achatada por sus polos. Y entonces, las demostraciones científicas tienen un sentido. El aprendizaje nos propone hablar con otro lenguaje, con más propiedad, sobre los fenómenos que vamos entendiendo. Porque hay muchas cosas de las cuales estamos balbuceando, no las entendemos, como esta relación de comunicación entre los seres vivos y cómo en algún momento se incorpora el cuerpo de una bacteria, el organelo de una bacteria dentro del reino vegetal. Y entonces las células vegetales tienen mitocondrias. Y entonces en los cloroplastos se da esta maravillosa reacción. Todas estas cosas, y así como habló, y les tengo varios videos para ir hablando sobre estas cosas, y vamos desarrollando, vamos a dejarlos que siga desarrollando sus ideas, y después vamos a ver qué cosa nos sirve y qué cosa tenemos que desechar. Adelante, control. La fotosíntesis es compatible con la vida animal. Nosotros podemos hacer animales fotosintéticos, o al menos la naturaleza ya lo hizo. Ahora, ¿qué pasó con los humanos? Ya, si hay animales que puedan hacer fotosíntesis, entonces ¿por qué los humanos o la gran mayoría de los mamíferos no lo hacemos? Y lo que ocurrió ahí es que las plantas son muchísimo más antiguas que los mamíferos, entonces cuando los mamíferos evolucionan, ya había mucho aire, mucho oxígeno en el aire. Entonces lo que creamos nosotros fue un sistema que nos permite distribuir o llevar este oxígeno que producen las plantas hacia cada una de nuestras células y tejidos. Y ahí ese sistema, el sistema cardiovascular, este oxígeno entra por los pulmones y viaja por la sangre gracias al corazón. Entonces en la vida real, o la gran mayoría del tiempo, nosotros no necesitamos producir oxígeno, porque tenemos este sistema cardiovascular. Pero en muchas condiciones, cuando este sistema cardiovascular se rompe, que es lo que hablábamos antes, un infarto, una herida, etcétera, etcétera, entonces quizás sí podría ser útil que nosotros hagamos fotosíntesis. Entonces la gran pregunta que tenemos en nuestro grupo de trabajo es ¿cómo lo podemos hacer para que si tenemos una hemorragia, un infarto, un tumor, una herida, etcétera, etcétera, todas estas condiciones que yo les conté que dependen de oxígeno, nosotros nos podemos comportar como un plant animal, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos que, por ejemplo, si tenemos un infarto, entonces sea la zona del infarto la que se autooxigene hasta que regenere? Si tenemos una herida, por ejemplo, que no regenera porque no hay oxígeno, ¿cómo lo hacemos para que la herida produzca oxígeno por fotosíntesis hasta que regenere? Y quizás la respuesta está en esto que es el microbioma, que es algo que probablemente no se ha tomado tan en cuenta como debería, está cada vez más dándose de más importancia, y quizás porque simplemente los microbios son invisibles. Pero hay datos impresionantes, como que, por ejemplo, si nosotros tomamos 10 células del cuerpo, 9 de ellas van a ser microorganismos, y una solamente va a ser humana. Ya, el 90% del cuerpo humano no son células humanas, son células de microorganismos que viven en el cuerpo humano.
Y por eso se habla ahora que nosotros somos un ecosistema, y en este ecosistema conviven distintas especies de microorganismos junto con nosotros, que insisto, somos el 10% de este organismo. Acá hay otro número que es impresionante, siempre se habla mucho del genoma humano, cuando se secuenció el genoma. No somos un ecosistema, somos más que un ecosistema. Somos un microcosmos. Entonces, habría que entenderlo desde una cosmología diferente. Nosotros, los seres humanos, somos seres planetarios, constituidos con elementos del espacio y ciudadanos del universo. Así es como tendríamos que vernos y dejar de mirar el piso, el suelo, y volar como las águilas hacia nuevos horizontes. Por ahí llamará la atención estas palabras, porque no es ciencia ficción. Las hemos escuchado en ciencia ficción, pero ya no es ciencia ficción. Ahora podemos entenderlas. Somos un microcosmos, y en este microcosmos y en la red de comunicación en la que estamos inmersos, primero la de los hongos y la de los otros seres, bacterias, microorganismos, animales microscópicos y otros seres, insectos, que polulan el suelo y degradan y son muy importantes en las cadenas bióticas. Entonces, jóvenes, es necesario leer, es necesario estudiar. No esperen que los maestros vengan y les digan dónde está la verdad. Búsquenla. Si ustedes no se apropian de la verdad, nunca podrán entenderla. Sigamos. Controles, adelante. Humano vimos que hay 23.000 genes humanos, por si secuenciamos el genoma de una persona completa, vamos a ver que además de estos 23.000 genes humanos van a haber más de 1 millón de genes de estos microorganismos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo nosotros podemos manejar estas relaciones con estos microorganismos que ya viven en nuestro cuerpo para que estos microorganismos ahora produzcan oxígeno que nosotros podamos necesitar en alguna condición patológica? Entonces esto fue un proyecto que partimos en Alemania, por eso le pusimos el nombre en alemán, que es hiperoxia bajo condiciones de luz, y el acrónimo HULK, y por eso en realidad el proyecto se conoce como HULK. Lo primero que hicimos fue tomar un huevo de pez, ¿ya?, que es un vertebrado. Lo que tenemos acá es el saco vitelino, y esto es lo que va a ser el embrión. Y nosotros inyectamos en el saco vitelino microorganismos fotosintéticos, en este caso en particular microalgas. Y si vemos el video que viene a continuación, y les pido que se fijen en los puntos blancos, van a ver cómo estos puntos blancos, que viene en el video que está acá, van a migrar hacia el embrión. Una vez que migran, entran en el embrión. ¿Se acuerdan que partimos con 2 células? Ahora ya tenemos 8. Y dentro de estas 8 células, algunas de ellas van a ser microorganismos fotosintéticos, ¿ya? Entonces vamos a tener un embrión que en alguna etapa del desarrollo va a estar compuesto por células de animal y por células de planta, en este caso, que son microalgas. Y como consecuencia de esto, lo que vamos a tener son larvas verdosas, y que son verdosas precisamente porque dentro de su cuerpo van a tener algunas células que hacen fotosíntesis, como lo vemos acá. Y lo que es interesante es que si nosotros tomamos una biopsia de estos animales y ponemos esa biopsia a crecer en medio de crecimiento de algas, es decir, donde las algas pueden crecer, vemos que efectivamente crecen. Y esto implica 2 cosas. Implica primero que un animal puede desarrollarse. Ahora podemos entender cómo el ser humano comienza a manipular genéticamente el conocimiento adquirido. Y tiene éxito, por supuesto que sí, la naturaleza lo ha hecho.
La naturaleza lo logró millones de años en evolución, en pruebas que muchos de los organismos que se crearon espontáneamente o a través de una inteligencia fueron desechándose porque algunos no funcionaban, algunos no eran propicios para la vida. Y entonces algunos iban muriendo, vamos a decir, ¿no? Iban muriendo y desapareciendo. Este hecho tan fabuloso que se logra a través de millones de años, los científicos, perdón, algunos científicos, lo quieren hacer en cuestión de años, de pocos años, y avanzar vertiginosamente en las pruebas de error. Craso error. Eso sí es un craso error. Porque el asunto es que no se puede manipular de esa manera. Claro, se puede hacer, pero aquí viene un hecho importante que todo estudiante de la ciencia tiene que conocer. La ética y la moral que nos impide la mala manipulación, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Mi maestro de genética en la universidad ya lo decía hace muchos años, y yo lo veía pues como una cosa utópica, irreal, ¿no? Decía, no, es que esto de la oveja Dolly, pues esto ya es un hecho, pero ¿será la oveja Dolly? ¿O ya hay varios Dollys caminando por ahí, de sexo masculino o femenino? Ya están caminando. No es ético, pero lo hacen. Y ese es el problema. Y estoy hablándoles hace pues 40 años atrás, en donde mi maestro de genética decía, con toda seguridad y conociendo al ser humano, estos individuos están caminando. Ya no hay barreras. La manipulación a esos niveles genéticos han llegado a muchos extremos y ahora lo vemos. Están manipulando los virus para obtener beneficios económicos. Pero bueno, ese es otro tema que la humanidad tendrá que juzgar a través de la ética, la moral, y a muchas personas que se están beneficiando en las próximas generaciones serán repudiadas por haber puesto en peligro al género humano. Pero ese es un problema ético que la ciencia tiene que resolver. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, todo es posible hacerse en este momento. ¿Es éticamente importante hacerlo? Yo creo que muchas cosas no habría que tocarlas de esa manera. No habría que experimentarlas al menos de esa manera. Para obtener conocimiento puede ser, pero para obtener beneficio propio, eso sí ya es otra cosa. Entonces ahora vemos todos esas plantas con alteraciones genéticas que, claro, ya lo decía mi maestro de genética, el problema es que dentro de la genética que conocemos, los genes tienen también unos factores en la cadena de ADN
Estos factores, escúchenlo bien y tomen nota, se llaman factores deleterios. ¿Qué son los factores deleterios? O factores de muerte, para podernos entender. Son elementos que vienen incrustados en la célula y que le dicen al organismo, a través de un reloj biológico que tenemos implantado, y esto ha sido estudiado bastante ya por algunos investigadores en el pasado, a través de los círculos circadianos y otras experiencias muy interesantes, le dicen al ser humano, ya te tienes que morir. Entonces, lo que mi maestro decía, no es ético la manipulación de estos genes para adelantar estos factores deleterios. Yo soy ingeniero agrónomo, entonces hablemos de agronomía y de plantas. Vamos a apartarnos un poco y dejemos la imaginación después para el reino animal, porque es exactamente igual. Ahí se los dejo de tarea. En el reino vegetal, ¿no? Las grandes industrias han dicho, bueno, entonces vamos a producir semillas con factores deleterios para que en el F2, o sea, la segunda generación de este híbrido, no sea viable. Entonces, manipulamos los factores deleterios y entonces esta semilla se muere en el F2. No prospera, no crece, se enferma, se muere. El vigor genético está en el F1 solamente. ¿Por qué? ¿Por qué se lo vendo yo? Pues entonces yo no quiero que me vendan mi semilla, porque si sacan semilla de ahí, ¿van a seguir vendiendo mi semilla? No, pues no quiero. Entonces le pongo los factores deleterios para que el F2 no prospere y muera. Pero ¿qué pasa cuando esas plantas transmiten sus genes a través del polen? Entonces el polen se disemina y se va a otros parientes de la misma especie, por ejemplo la papa, y se va a otras papas y se invaden de este factor deleterio que han incrustado dolosamente, vamos a decir, en algunas especies, como el maíz, por ejemplo. Entonces, las generaciones de maíces autóctonos nativos se van desapareciendo y las papas nativas auténticas se van desapareciendo. ¿Por qué? Porque han manipulado sin ética los factores deleterios de las plantas. Ahora ustedes trasladen ese conocimiento a los seres humanos. Ya no me meto en eso. Soy agrónomo. No es fácil, pero hay que decirlo. Entonces, hay que seguir investigando, seguir leyendo, seguir entendiendo los fenómenos, y no que porque hay algún doctorado, maestro en ciencias, con no sé qué tantos títulos, me venga a decir que yo no entiendo las cosas que él hace y que él es una vaca sagrada a la que hay que adorar. No, señor. El conocimiento es el que se tiene que respetar, no las personas endiosadas en su egoísmo y engrandecidas en su vanagloria. Es el conocimiento, entonces, y vamos a llamarle la verdad, la que al fin tiene que florecer. Vamos a pasar al siguiente video para ir más rápido
explicando algunas cosas, porque creo que este programa se va a extender en varias etapas. Adelante, controles. Chicos, estamos aquí reunidos para hablarles acerca de la actividad que va a ocurrir donde en las CRIS. Lo primero es que interviene una cadena transportadora de electrones y en segundo lugar vamos a hablar de la fosforilación oxidativa, es decir, de la obtención de ¿qué? Empezamos. ¿Por qué se llama cadena transportadora de electrones? Se llama así, chicos, porque es un conjunto de moléculas que están en cadena y tienen como objetivo transportar ¿qué cosa? Electrones. ¿Entendí? Ahora, esta cadena transportadora de electrones, una pregunta, ¿dónde se ubica? En la cresta mitocondrial. Te explico, ¿no? Acá, si de aquí para acá es una mitocondria, eso que está acá afuera, ¿quién sería? La membrana. Aquí tendríamos el espacio de la membrana. Y acá la membrana interna, que en este caso sería ¿qué cosa? Obviamente. A ver, yo no puedo admitir ciertas cosas y se los voy a decir con toda claridad. Este maestro, con todo y su micrófono inalámbrico y su pizarra de última generación, no me viene a pantallar con esa metodología de enseñanza en el que hace repetir a los chicos lo que están viendo. O sea, me tienes que creer a mí, yo soy el que digo cómo funcionan las cosas y tú simplemente pasivamente repites. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué molécula aparece? El oxígeno. ¿Y cómo se llama esta pared? No, la pared mitocondrial. Por favor, ¿qué es esto? Esto es, no sé, el romanticismo. Esto es la época virreinal. Así no se aprende. Estos chicos que repiten de memoria y seguramente aburridísimos de lo que les están diciendo, no entienden nada. ¿Por qué? Porque ellos no están descubriendo la verdad. Otra cosa sería de que el maestro les dijera, miren, el día de aquí a una semana vamos a ver un tema sobre la mitocondria y sobre las reacciones químicas que se realizan dentro. La bibliografía es esta. Y la base de datos que pueden apoyarse es esta. Y la que ustedes quieran buscar. Y entonces apóyense con toda la información que puedan en base de datos. Las últimas investigaciones en los temas de fisiología para entender estos fenómenos. Y vengan a discutir en clase lo que han aprendido. Esa es otra forma de enseñar diferente. No repitan como loritos lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué tontería es esa? Claro, me dirán, ingeniero, pero así nos han enseñado. Mal. Ya es época de quitarnos de esto. Ministerio de Educación. Si ustedes creen que eso es educación, están ustedes equivocados. Necesitamos nuevos ideólogos de la educación, nuevos científicos que digan cómo se tiene que enseñar, que las ciencias neuronales y las ciencias del conocimiento, del aprendizaje, se manifiesten y digan ya las nuevas teorías están basadas en otras fuentes. Es el ser humano el que tiene que buscar el conocimiento y hacerlo propio, entender los fenómenos, no que me los vengan a decir así y yo repetir como lorito, sí señor, eso es absurdo. Ya no sigamos con esa educación.
No quiero hacer hígado. Vamos a pasar al siguiente video. Ya no quiero ver más a ese señor. En el Perú ya no. ¿Qué tal? Vamos a estudiar las mitocondrias, importantísimas, ya sabéis, las productoras de ATP, de energía de la célula. En este vídeo hablaremos de su estructura, de su función y de su oscuro secreto. Para atrapar vuestra atención, os contaré que las células no tienen información para fabricar nuevas mitocondrias. Las mitocondrias se dividen por sí mismas y cuando la célula se divide, se reparten entre las dos células hijas. Y así llevan millones y millones de años, hasta estar presentes en cada célula de cada ser vivo eucariota aeróbico. Si fuera un microorganismo, podríamos decir que es la especie más exitosa que ha habido y que habrá, pero no lo es, ¿no? La respuesta la dejo para el final del vídeo. Ahora veremos su estructura. Pero prestad atención, porque en su estructura están la mayoría de las pistas que necesitaremos para responderla. Vamos allá. Para empezar, la mitocondria tiene dos membranas. La membrana externa, que es parecida a la de la célula y bastante permeable a lo que hay en el citoplasma, porque tiene poros y canales como este, y la membrana interna, muy rica en proteínas y bastante impermeable. Solo pasa a través de ella lo que sus proteínas transportadoras permiten. Además, veis que la membrana interna está como arrugada, formando pliegues. Pues a esos pliegues se les llama crestas mitocondriales. Y en la membrana de las crestas mitocondriales hay proteínas productoras de energía. Bueno, están las proteínas encargadas de la producción de energía. La más importante de ellas es esta, la ATP sintasa, que es la que finalmente sintetiza el ATP. Luego la veremos. Entre las dos membranas, externa permeable e interna impermeable, tenemos el espacio intermembranoso, con un líquido bastante parecido al citoplasma. Luego os contaré por qué le he dibujado esos protones, porque son importantes. ¿Entendéis esta primera parte? Si es así, podemos atravesar la membrana interna. Su interior es la matriz mitocondrial. Es donde ocurren la mayoría de las reacciones importantes que ocurren en la mitocondria. Es un líquido que contiene los elementos más... Así tiene que ser. ¿Qué ha pasado con ese joven? Ese joven ha encontrado la información, ha procesado la información, la ha entendido, ha hecho sus gráficas, les ha puesto los nombres de todo aquello que entendió, ha hecho propio el conocimiento y ahora lo puede decir con fluidez, porque lo entiende. Entonces no es un lorito, no es un animalito que responde a lo que el otro le está diciendo. Es alguien que se apropió del conocimiento. Maestros, esta es la nueva educación. Ustedes no tienen más que hacer. No tienen que enseñar nada. Tienen que saber. Pero seguramente que en clase, con este tipo de jóvenes que se apropian del conocimiento, ustedes seguirán aprendiendo. Pero no es posible seguir enseñando de forma memorística y repetitiva. Eso es absurdo. La nueva educación en el Perú tiene que cambiar por completo. Aquí está la prueba. Ese joven está haciendo justamente lo que se tiene que hacer. Apropiarse del conocimiento. Entonces, vamos a decir que empezó la clase y el maestro dice, bueno, entonces, señores, el tema de hoy es la mitocondria. Vamos a empezar la clase. ¿Quién quiere empezar? Y este joven levanta la mano y le dice, yo, maestro. Correcto, puedes empezar. Maestro, tengo unas diapositivas. ¿Puedo comenzar a pasarlas? Claro, cómo no, páselas nomás. Entonces pone su equipo y comienza a exponer. Pero todos sus compañeros saben exactamente lo mismo porque también lo han estudiado. De eso se trata la nueva educación. Sigamos, por favor. Ya no con este ejemplo, ya lo vimos a este joven. Pasemos al siguiente video. El tema de hoy es cadena de transporte de electrones. Este es un tema que suele ser un poco confuso,
pero hoy te voy a aclarar todas tus dudas. Lo voy a hacer resumido, voy a enfatizar en las cosas importantes, lo que te deberían enseñar y lo que te deberían preguntar. Cadena de transporte de electrones. Primero que nada, acuérdate en los videos anteriores cuando expliqué sobre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿con qué nos quedábamos? Con 10 NADH y 2 FADH. Estas son las moléculas reducidas provenientes de esas dos vías metabólicas, Krebs y glucólisis. Y esas moléculas van a ir a la cadena de transporte de electrones. Ahora voy a hacer un medio resumen. Esto es un resumen, ya después voy a explicar qué pasa específicamente dentro de la cadena de transporte de electrones con una imagen. Primero que nada, ¿qué es? La cadena de transporte de electrones son una serie de transportadores de electrones, como su nombre lo dice, que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Esto es importante, la membrana interna. Te pueden preguntar la localización. ¿Cuál es la finalidad? Ya no puede ser esto ya no. Este señor, muy académico, ¿no? Y si yo en el examen no le pongo la frasecita como él la puso y como él la dijo, me va a jalar. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento? Esto es, disculpen la palabra, esto es estúpido. Es para estúpidos. Porque enseñar las cosas así no tiene sentido. Porque no hay apropiación del conocimiento. Ahí se perdieron en la profundidad del pensamiento de este señor. Ah, sí, pero por favor, si no pones como yo estoy diciendo en el examen, estás frito. Señores, eso no debe seguir sucediendo en el Perú. La nueva educación demanda la apropiación del conocimiento en base al estudio, la lectura y el entendimiento de la interpretación de la lectura. Entonces el investigador científico se comienza a formar, a preguntarse y a resolver. Y en los libros están las respuestas, pero las tiene que encontrar. Otro video, por favor. Esto ya es simplemente para reafirmar el hecho, pero ya no lo quiero volver a ver. Eso ya no debe pasar. Es un pigmento natural que se encuentra en la mayoría de los seres vivos. Ella es la responsable del color de la piel, ojos y el cabello. Además de que tiene una función fundamental, proteger a la piel contra los efectos de la radiación ultravioleta. Si una persona pasa mucho tiempo expuesta al sol, el cuerpo de inmediato genera melanina para evitar que nos quememos y que se dañen nuestras células. A mayor cantidad de melanina, más oscura es la piel y por lo tanto, también es mayor la protección contra la radiación ultravioleta. A la vez, hay seres humanos y animales que debido a razones genéticas no producen melanina. A esa condición se le llama albinismo y se refleja precisamente en el color de la piel, ojos y cabello. Ahora, yo pregunto, ¿es eso verdad? ¿Es esa la función de la melanina? La melanina es uno de los temas apasionantes de la ciencia, de la cual sabemos muy poco. Y es una gran falsedad, una gran mentira, y ahora simplemente con un hecho de discernimiento lógico, vamos a desenmascarar esa gran mentira. Las personas de piel blanca, como yo un poco, bueno, yo no tengo tanto blanco, pero sí soy bastante blanco, pero tengo mi melanina. Pero en invierno me pongo blanco. Mi madre era muy blanca. Pero eso quiere decir que porque tengo poca melanina o las personas blancas de raza caucásica, blanca,
tienen poca melanina, todos son cancerosos. Mentiras, son mentiras, falsedades. Eso no es cierto, señores. La melanina, que está en gran concentración en el iris humano, es el primero que se forma en el feto. Y no es para proteger al ojo, sino porque la melanina tiene algo que ver con la energía. Y hay un gran científico mexicano que habla sobre ese tema. A ver, otro video. Vamos a comenzar a entender la melanina. Bueno, una célula muy importante en la piel, o células muy importantes de la piel, mejor dicho, son los melanocitos. Los melanocitos son células dendríticas, es decir, que tienen prolongaciones de su citoplasma. Son células de origen neural, específicamente derivan de las crestas neurales, y a nivel de la epidermis se ubican sobre la membrana basal, como lo vemos acá en el dibujo. Esto que ven acá en este color celeste pálido es la membrana basal. Estas células que ustedes ven acá son las células basales que dan origen a los queratinocitos, que son todas estas células, son las más abundantes. Y acá, central en el dibujo, vemos un melanocito con todas sus prolongaciones dendríticas. Estos melanocitos tienen la función de dar la coloración a la piel y a los pelos. Y esa coloración se da por la producción de un pigmento que, según cuáles sean las enzimas que intervienen en el metabolismo del aminoácido tirosina para generar la melanina, que es el pigmento de la piel, puede ser la feomelanina, que tiene un color rojizo, de ahí que hay gente que es pelirroja, o la eumelanina, que tiene un color negro. La gente que es rubia es porque tiene menor cantidad de esta melanina negra. Es interesante que la cantidad, si bien la cantidad de melanocitos varía con el sector de la piel, representa aproximadamente 4 a 10 células basales que van a pigmentar unos 36 queratinocitos, y esa estructura se llama unidad melanoepidérmica. En algunas enfermedades como el vitiligo se daña en una de estas unidades, entonces queda una mancha en este sector de la piel de estos aproximadamente 36 queratinocitos. Bueno, este es un dato de color. Lo interesante es que estas células, y presten atención a esto, realizan un mecanismo de secreción que se llama citocrina, que consiste en que esas prolongaciones dendríticas de los melanocitos se cargan de vesículas del pigmento melanina, como lo ven acá perfectamente en el dibujo, y presten atención a este sector del dibujo, a este sector. ¿Qué es lo que ocurre? Que el queratinocito fagocita las prolongaciones, los extremos de las prolongaciones dendríticas del melanocito, y de esta forma incorpora el pigmento a su citoplasma, y ese pigmento va a desplazarse y va a formar una especie de cobertura por encima del núcleo. Obviamente, esta melanina no está por una cuestión estética, sino que lo que hace es evitar que los rayos ultravioletas lleguen al núcleo de los queratinocitos y que se produzcan, ustedes saben que la luz ultravioleta puede generar alteraciones a nivel del ADN. Entonces, lo que evitan es que esa luz impacte sobre el ADN y que cuando se produce la división mitótica no se produzcan alteraciones del ADN que podrían dar origen justamente a tumores, y de ahí que la alta exposición al sol genera distintos cánceres de piel. Bueno, esto es lo más importante de los melanocitos y es importante que lo sepan. Y vamos entendiendo algunas cosas y vamos rechazando otras. El pensamiento científico no tiene que aceptar necesariamente todo lo que le propone. Yo aquí digo, con ciencia cierta, está equivocado usted, señor, porque usted quiere decir que todos los de raza blanca son
una raza atumorada y cancerígena. Y eso no es cierto, señor. Porque la cantidad de melanina que se junta en la célula no es para en el núcleo de la célula, no es para proteger el ADN del núcleo. Tiene otras funciones que no las entendamos todavía y que algo tienen que ver con la energía. Ese es otro asunto. Pero no me venga usted a decir cosas que no son ciertas y que nadie ha demostrado científicamente. A mí deme las muestras de lo que usted está diciendo, si no, no me diga esas cosas. Pasemos al siguiente video a ver si podemos dilucidar este asunto. Antes. Varios científicos ecuatorianos, estudiantes y docentes desarrollan proyectos para ayudar a cuidar el planeta y combatir la contaminación de ríos y suelos. En la Universidad Central se ha creado un laboratorio donde estudiantes de pre- y posgrados estudian el comportamiento de ciertas bacterias que eliminan residuos contaminantes de afluentes y que con varios sistemas producen energía eléctrica. Raúl Bahamonde, docente de la Universidad Central, lleva adelante estas iniciativas que aportan no solo al cuidado del medio ambiente, sino que aportan al cambio de la matriz energética en el país andino. Lo que hacemos es obtener estas bacterias que degradan la materia orgánica. Entonces, nosotros tenemos ahorita degradando materia orgánica como, por ejemplo, de aguas residuales textiles, aguas residuales de la industria de lechería o quesería, que son los sueros lácteos, y también vamos a comenzar ya degradando aguas domésticas, que es lo que nuestro proyecto se enfocó acá, ¿no? Entonces, gracias a estas bacterias son las que oxidan la materia, degradan la materia orgánica y captan estos electrones. Entonces, tenemos un beneficio, ¿no? Limpiar el agua residual y aparte de esto, un valor agregado que es obtener energía eléctrica, porque tenemos una diferencia de potencial, un voltaje, gracias a esta degradación. La aplicación de estas iniciativas que se encuentran en fase de desarrollo puede ser realizada en varias industrias como la láctea, que produce residuos contaminantes. Estoy desarrollando celdas de combustible microbacteriano que utilizan suero lácteo como combustible. El suero lácteo es lo que, después de hacer el queso, es lo que se queda como remanente, ¿no? Muchas industrias lo usan para alimentos, para piensos, alguna cosa de esas, pero otros lastimosamente le botan a ríos y lagos. El proyecto aprovecha este suero porque tiene bastante carbohidrato, especialmente lactosa, que es el azúcar de la leche, y hace que las bacterias consuman esta lactosa, parte de proteína y también un poco de lípidos que están disueltos ahí, y nos dan voltajes bastante considerables. Para la realización de estos proyectos son utilizadas un tipo de bacterias anaerobias, es decir, que viven sin oxígeno y que gracias a varios procedimientos producen electricidad. Estos organismos viven en sedimentaciones como en el embalse de Paute, en la provincia andina de Azuay. Claro, entonces sabemos que los microorganismos, a través de sus procesos metabólicos, producen muchos insumos, incluyendo energía eléctrica. Hay bacterias que crecen y se alimentan, ¿no? Y los grandes asuntos, todo el mundo quiere trabajar sobre estos asuntos, ¿no? Dice, ¿y en qué voy a ponerme a investigar? Dice, y lo primero que se encuentran es lo primero que agarran, ¿no? Y entonces en todos los países del mundo, en todas las universidades, siempre hay un par de chicos y un ingeniero o un químico o un físico que se ponen a trabajar sobre la producción eléctrica de estos microorganismos. Pasemos al otro video y nos damos cuenta de que esto es así. Corriente eléctrica. En esto consiste la línea de trabajo del profesor William Liscano, director del Grupo de Investigación en Electroquímica de la Universidad del Valle. En nuestro laboratorio tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas es la conversión electroquímica a energía. Son sistemas que espontáneamente
generan corriente eléctrica a partir de la transformación de energía química en eléctrica. Se conocen como celdas de combustible. La investigación del profesor Lizcano consiste en utilizar estas celdas de combustible microbianas para el tratamiento anaerobio de aguas residuales, con un valor agregado, la generación de energía. ¿Cuál es la ventaja de nuestro dispositivo? Que aparte del tratamiento anaerobio... Entonces, miren, muchas universidades y muchos científicos están trabajando sobre el mismo tema. Esto es una de las cosas que comúnmente ocurre. Muchas gracias por haber escuchado esta primera parte sobre la investigación científica y la educación. Este ha sido su programa, Agricultura Andina. Gracias a Radio Miraflores, la auténtica, por este espacio y a ustedes por su atención. Nos vemos el próximo viernes.